Me enamoré de la mejor amiga de mi madre, y ella descubrió nuestro secreto. Y les juro que todo explotó. ¿Se imaginan la escena? Mi madre, esa mujer que siempre creí conocer, mirándome con una mezcla de dolor y furia. ¿Cómo pude llegar a esta situación? ¿Cómo es que la persona que pensé que sería mi mayor confidente, esa mujer radiante en sus 30 y tantos, terminó siendo la chispa de la mayor bomba familiar? Preparen unas palomitas, porque esta historia es mucho más oscura de lo que creen. ¿Alguna vez han guardado un secreto tan grande que saben que, al revelarse, podría destruir su mundo? Mi vida, antes de que todo esto sucediera, era normal, aburrida quizás. Tenía 20 años, estudiaba una carrera que no me apasionaba del todo, trabajaba en un pequeño empleo para mis gastos y vivía bajo el techo de mi madre. Ella era mi universo, mi roca, una mujer fuerte de unos 50 y tantos, que me había criado sola desde que mi padre desapareció de nuestras vidas cuando yo era solo un niño. Nuestra relación era cercana, de esas de complicidad, de entendernos con una mirada. Yo sentía que éramos un equipo invencible. Y luego estaba ella, la amiga de mi madre, pongámosle la amiga. 35 años, quizás 36. No importaba la edad exacta, sino la energía que irradiaba. Era la antítesis de mi madre en muchos sentidos. Más espontánea, más risueña, con un brillo en los ojos que mi madre, con los años y las responsabilidades, había perdido un poco. Se conocían desde la universidad. Una amistad de esas que perduran, de confidencias compartidas y recuerdos forjados en el tiempo. La amiga era una figura constante en nuestra casa. En cumpleaños, navidades, domingos de barbacoa, siempre estaba allí. Para mí era simplemente la tía, una parte más de mi familia, alguien a quien admiraba por su vitalidad. Recuerdo la primera vez que la miré de una forma diferente. Yo tendría 17, 18 años. Estábamos en una reunión familiar y ella estaba riendo a carcajadas por un chiste de mi tío. El sol de la tarde le daba en el pelo, creando un halo dorado. Y por un segundo no la vi como la tía, sino como una mujer increíblemente atractiva. Me regañé mentalmente. «Es la amiga de tu madre, estás loco», me dije. Pero la imagen se quedó grabada. Pasaron los años y esa chispa, esa incómoda admiración, se fue convirtiendo en algo más sutil, casi imperceptible. Nuestras conversaciones, en las que antes me trataba como a un niño, empezaron a tener un matiz distinto. Me escuchaba de verdad cuando hablaba de mis frustraciones en el trabajo o de mis sueños de viajar. Sus ojos, antes amables, ahora me miraban con una intensidad que me desarmaba. Era como si de repente me viera como un igual, como un hombre. Y esa sensación era embriagadora. Había algo en ella que me atraía más allá de lo físico. Su inteligencia, su humor ácido, la forma en que desafiaba a mi madre en debates amistosos. Tenía una seguridad en sí misma que yo, con mis 20 años, apenas comenzaba a soñar con poseer. Ella me hacía sentir maduro, interesante. Y, a medida que yo crecía, la brecha de edad entre nosotros se sentía menos un abismo y más una curiosidad. ¿Es posible que el amor nos elija? ¿O somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, lo invitamos a entrar, incluso cuando sabemos que no debería? ¿Y cómo distingues la admiración genuina de algo mucho, mucho más profundo? La verdadera ignición ocurrió, creo yo, un verano. Mi madre se fue de viaje con unas amigas, unas 2 semanas, y la amiga, como era costumbre, pasaba a ver si necesitaba algo o a regar las plantas. Era el pretexto perfecto para estar a solas. Una de esas tardes, el aire acondicionado de mi casa se averió. El calor era insoportable. La amiga llegó, toda sudorosa, con una botella de agua fresca para mí. Nos sentamos en el sofá, buscando alguna corriente de aire. Empezamos a hablar de todo. De la soledad, de la vida que ella había elegido sin pareja, de mis miedos sobre el futuro. La conversación se volvió íntima, profunda. Ella me contó sobre sus desilusiones, sobre lo que esperaba de la vida, y yo me sentí cautivado. Sentí una conexión que nunca había tenido con nadie de mi edad. De repente, ella se quejó del calor y se soltó el pelo.
Un mechón cayó sobre su rostro y, casi por instinto, extendí mi mano para apartárselo. Nuestros dedos se rozaron, y en ese instante una corriente eléctrica me recorrió. Ella me miró, no con sorpresa, sino con una sonrisa casi imperceptible. «Estás creciendo, ¿eh?», me dijo, pero en sus ojos había algo más, algo que no era de tía. Horas después, cuando la noche había caído y el calor seguía sofocante, estábamos viendo una película, un drama romántico, cliché total. La pantalla reflejaba las luces tenues del salón. En una escena particularmente emotiva, sentí su mano sobre la mía. Su tacto era suave, cálido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré su perfil, la curva de su cuello, sus labios entreabiertos, y sin pensarlo más, me acerqué. Nuestros labios se encontraron. Fue un beso tierno al principio, luego más apasionado, más desesperado. Un beso cargado de la culpa de saber lo que estábamos haciendo, pero también de una euforia salvaje que me hace olvidar todo lo demás. Ella me correspondió, con la misma intensidad. En ese momento, en ese salón a oscuras, la amiga de mi madre se convirtió en ella, mi secreto. La semana que siguió fue un torbellino. Nos veíamos a escondidas, siempre con la adrenalina de ser descubiertos. Mensajes furtivos en la madrugada, llamadas cortas y llenas de dobles sentidos. Inventábamos excusas para vernos, que si ella necesitaba ayuda con su ordenador, que si yo le pasaba unos apuntes de clase. Cada encuentro era un acto de desafío, un juego con fuego. Sentía una emoción tan intensa que nunca antes había experimentado. Pero la culpa siempre estaba allí, una sombra fría en el fondo de mi mente. ¿Estábamos traicionando a mi madre? Nos prometimos 1000 veces que seríamos cuidadosos, que nadie se enteraría. Desarrollamos un código propio. Café significaba que mi madre no estaba. Té significaba que había que posponer el encuentro. Era ridículo, infantil, pero nos sentíamos como dos adolescentes enamorados y a la vez como criminales. La amiga, para mi sorpresa, estaba tan involucrada como yo, si no más. Me decía, sé que esto está mal, lo sé, pero no puedo evitarlo contigo. Me haces sentir viva de nuevo. Esas palabras me daban alas y me hundían más en la confusión. ¿Qué significaba viva de nuevo? ¿Era yo solo un capricho para ella? Cada noche que pasábamos juntos, la línea se difuminaba un poco más entre lo correcto y lo prohibido. Pasábamos horas hablando después de nuestros encuentros clandestinos, de cómo se sentía esta nueva realidad, de lo aterrador que era, pero también de lo emocionante. Ella me confesó que mi madre, a veces, se sentía un poco sola y que ella era su único pilar emocional fuera de mí. Esa revelación me golpeó fuerte. Me sentí un traidor al cuadrado. Pero entonces la amiga me miraba con esos ojos, me acariciaba el rostro y toda mi lógica se iba por el desagüe. El riesgo se volvió parte de la emoción. Una vez mi madre volvió a casa de improviso cuando yo estaba en la habitación con la amiga. Tuvimos que reaccionar en segundos. La amiga se escondió en el armario mientras yo fingía estar dormido. Mi madre entró, me dio un beso en la frente y se fue. El corazón me latió a 1000 por hora. Cuando la amiga salió del armario, pálida, nos miramos y nos abrazamos, con una mezcla de pánico y una risa nerviosa. ¿Alguna vez has jugado con fuego? Sabiendo que podrías quemarte, pero la adrenalina era demasiado adictiva para parar. Esos momentos de escape, de casi ser descubiertos, paradójicamente nos unían más. Nos daban la sensación de que éramos nosotros contra el mundo. Pero en el fondo ambos sabíamos que ese mundo eventualmente iba a reclamarnos. La pregunta no era si nos descubrirían, sino cuándo y de qué manera y si estaríamos listos para las consecuencias. Y ese cuándo se acercaba a pasos agigantados. El aire en casa empezó a sentirse denso, pesado. Mi madre, siempre perspicaz, notaba cosas. Su sexto sentido de madre, que antes me parecía tierno, ahora me aterrorizaba. La amiga viene mucho, ¿no crees, hijo?, me decía, con esa media sonrisa que no me gustaba nada, que me parecía que ocultaba una sospecha. O, ¿por qué llegas tan tarde últimamente? ¿Y por qué la amiga te manda mensajes a estas horas, tan de noche? Las preguntas al principio eran inocentes, yo las despachaba con evasivas.
Estamos organizando algo, mamá. Me ayuda con los estudios. Solo es una conversación normal. Pero la forma en que mi madre me miraba era un escáner. Empezó a poner más atención a mi teléfono. Lo dejaba boca abajo si salía de la habitación. Si me veía sonreír a la pantalla, me preguntaba, ¿quién te hace reír tanto? ¿Alguna chica? Y yo, con la cara ardiendo, respondía, no, mamá, tonterías de mis amigos. Pero la mentira se volvía un nudo en la garganta. La tensión era palpable. Cada vez que el móvil sonaba y era la amiga, yo saltaba. Cada vez que la veía llegar a casa, sentía un escalofrío. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Un día gris y monótono que se convirtió en el día más oscuro de mi vida. Yo estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta, supuestamente terminando un trabajo para la universidad. Pero la verdad es que estaba sumergido en una conversación con la amiga. Habíamos tenido un día difícil en el trabajo, y ella me estaba animando, enviando mensajes llenos de cariño, de esa cercanía que solo nosotros compartíamos. Había una mezcla de bromas internas y palabras dulces. Yo tenía el móvil en la mano, riéndome de un mensaje que acababa de recibir de ella. Qué ganas de que llegue la noche para verte, mi amorcito. Tengo una sorpresa para ti. Mi sonrisa se extendió por mi rostro. Y fue entonces cuando mi madre entró, sin avisar, ni siquiera había tocado la puerta. Entró directamente, con algo en la mano, supongo que para preguntarme algo, pero se quedó congelada en el umbral. Su mirada, de reojo, cayó directamente sobre la pantalla de mi teléfono. En mis manos, vi cómo sus ojos, normalmente llenos de esa calidez materna, se llenaban de una comprensión helada. Y luego, de una furia lenta, contenida que nunca antes le había visto. Mi corazón se detuvo. El móvil se me resbaló de las manos y cayó al suelo, boca arriba, con la pantalla iluminada, mostrando el último mensaje de la amiga. Fue entonces cuando la voz de mi madre se alzó. No con un grito estridente, no. Fue un susurro que me perforó el alma, cargado de incredulidad y dolor. ¿Qué es esto, hijo? Sus manos temblaban visiblemente, sus ojos se llenaron de lágrimas que, por un segundo, no se atrevieron a caer. Mi madre, que siempre había sido mi fortaleza, parecía ahora el ser más frágil del mundo. No pude responder, solo la miré, con el corazón martillándome en el pecho, con la garganta completamente cerrada. Ella, con un movimiento lento y tembloroso, se agachó, recogió mi teléfono del suelo. Su mirada volvió a la pantalla. Leyó el mensaje de la amiga. Y luego, sus ojos subieron a leer mi respuesta, que estaba justo debajo. Yo también, el diminutivo cariñoso que usaba para la amiga. Te adoro. Su rostro se descompuso por completo. Fue como ver una máscara de dolor infinito formarse frente a mis ojos. En ese momento el silencio en mi habitación era tan pesado que podía cortarse. El aire se volvió irrespirable. Sabía con una certeza espantosa que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Había destruido a la persona que más me quería, a la persona que me había dado todo. Ella levantó la vista de mi teléfono. Sus ojos, ahora sí llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas, me miraban. Pero no era la mirada de mi madre, era la mirada de una extraña, de alguien a quien acababa de apuñalar. ¿Cómo pudiste?, dijo, su voz apenas un hilo. ¿Cómo pudiste hacerme esto con ella? El mundo giró a mi alrededor. La culpa me ahogó. Intenté hablar, intenté explicar, pero no salía nada. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía que ninguna excusa, ninguna justificación podría aliviar el dolor que le había causado. Había mentido. Le habíamos mentido a la persona que más confiaba en nosotros. Y la peor parte era ver su rostro, la desilusión, la traición. Era un dolor más profundo que cualquier grito. Era la pérdida de la fe, del respeto, del amor incondicional que siempre me había profesado. Y en ese instante, supe que la vida de los tres cambiaría para siempre. La amiga, ella también estaba implicada, pero mi madre estaba rota por mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría enfrentar las consecuencias de un amor tan prohibido y tan destructivo? La explosión, una vez que el silencio se rompió, fue devastadora.
Mi madre no gritó en un ataque de ira. Lloró. Lloró con una pena tan profunda, con una herida tan abierta, que me sentí el ser más despreciable y egoísta del mundo. Su mejor amiga de toda la vida, su confidente, el apoyo que había sido para ella en tantos momentos, y su propio hijo, le había mentido. Le habíamos mentido de la manera más cruel y personal posible. Alertada por mis mensajes desesperados después de la escena, la amiga vino a casa. La confrontación fue brutal, no en términos de violencia física, sino de violencia emocional. Mi madre la miró con los ojos anegados, pero con una dureza en la mirada que hacía que la amiga se encogiera. «¿Tú también?», dijo mi madre, su voz quebrada. «¿Mi propia amiga? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestro hijo? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?». La amiga intentó explicarse, balbuceando palabras sobre el amor, sobre que no lo habíamos buscado, que había pasado sin querer, pero mi madre no quiso escuchar. «¡Sal de mi casa!», le gritó mi madre a la amiga, su voz finalmente elevándose por encima de un susurro. «Y no vuelvas nunca, eres una traidora». Las lágrimas corrían por las mejillas de la amiga mientras mi madre le cerraba la puerta en la cara, rompiendo 40 años de amistad como si fuera un cristal. Los primeros meses fueron un infierno. La ausencia de mi madre era un agujero gigante en mi vida. Cada silencio en el apartamento de la amiga resonaba con el vacío de mi antigua casa, de sus risas, de sus palabras. Mi relación con la amiga, aunque sólida en su base, estaba bajo una presión inmensa. Éramos los protagonistas del escándalo familiar, el tema de conversación de todos los conocidos. La gente nos juzgaba con la mirada, mi familia extendida me dio la espalda. Algunos amigos se alejaron, incapaces de entender o de aceptar nuestra situación. La amiga perdió a su mejor amiga y yo perdí mi hogar, mi figura materna, mi estabilidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarlo todo por amor? ¿Y cómo se vive con las consecuencias de esa decisión cada día? Tuvimos que aprender a construir una nueva vida desde cero, juntos. Hubo momentos de duda, de reproches velados, de preguntarnos si habíamos hecho lo correcto. La amiga también llevaba el peso de haber traicionado a su mejor amiga. El dolor no era solo mío, era de los dos. Nos apoyamos mutuamente, nos convertimos en el único soporte el uno para el otro. Aprendí que el amor, cuando es verdadero y apasionado, puede darte la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Pero también te exige un precio muy alto. El precio de las pérdidas, de las cicatrices emocionales que quedan marcadas para siempre. Con el tiempo, las cosas se calmaron un poco. Las miradas de juicio se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones sobre nosotros disminuyeron. Hemos construido nuestra propia vida, lejos del drama inmediato. Hemos creado nuestro propio hogar, con nuestras propias reglas, nuestras propias rutinas. El amor que compartimos es real, profundo, aunque nació de una manera muy complicada y dolorosa para todos. Hasta el día de hoy mi madre y yo no hemos vuelto a hablar directamente. He intentado enviar cartas, mensajes, pero no he recibido respuesta. Me duele, cada día. Extraño su voz, sus consejos, su cariño incondicional. Extraño el equipo que éramos. Espero, con una pequeña chispa de esperanza, que algún día pueda perdonarme. O al menos entender. Pero por ahora tengo a la amiga. Tenemos nuestro amor, forjado en el secreto y en la adversidad. Y la vida sigue, llena de cicatrices, sí, pero también de un amor que me ha cambiado para siempre. Un amor que me enseñó que las decisiones más difíciles son las que nos definen. ¿Te ha pasado algo similar, donde un amor te hizo arriesgarlo todo, incluso tu propia familia, y tuviste que aprender a vivir con las consecuencias? Y aunque la paz ha vuelto a nuestra vida,
Una pregunta persiste, como un eco lejano. ¿Realmente se puede ser completamente feliz cuando una parte de tu corazón sigue rota?